Muy bien, gracias. Ok, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy les voy a presentar estas diapositivas que llegan a representar los avances con respecto al proyecto de investigación. Comenzando por el nombre, que también ya tuvo variantes, que es la enseñanza de la gravitación universal basada en el cambio conceptual por medio de la reflexión filosófica en cursos de física para secundaria en Costa Rica. Bueno, primero, como parte de la justificación, seguimos manteniendo a Álvarez con el concepto científico, cómo puede adquirir una metáfora. Básicamente les voy a explicar esta parte, sin embargo, más adelante ustedes van a poder ver todos los cambios para que no crean como que estamos manteniéndolo igual. Lo importante aquí es mencionar que el concepto de fuerza en primaria en Costa Rica no se analiza, no se ve física, como probablemente en cualquier parte del mundo, o ignoro si en otro lado sí se ve física, por lo que se llega a interpretar de una manera muy diferente, de una manera muy coloquial, por eso llamamos aquí lenguaje coloquial, porque la información se recibe y se reconoce y se codifica en la parte de los infantes, en la parte de la infancia, es cuando ese vínculo se establece entre una errónea concepción de la fuerza y la constante repetición de la palabra. Al no ver la palabra de una vez con su significado formal, de una vez adquiere ese significado que puede ser alternativo, o tal vez que no es el óptimo, aunque sea. Y se da una relación entre fuerza y movimiento y es parte de de los principales aspectos que se logran evidenciar dentro de las confusiones que se ejemplifican. Como parte del problema, tenemos que la fuerza no se estudia a nivel de primaria en Costa Rica y adquiere un valor por lo que se concibe en la vida cotidiana del niño, no como la definición formal, como mencioné anteriormente. Debe existir una diferenciación entre lo cotidiano y las aplicaciones físicas, no solamente la parte vivencial, puesto que lo vivencial puede llegar a generar contraposición. No siempre lo práctico llega a ser tan claro para poder establecer una definición teórica. El abordaje en secundaria también, aunque se logre estudiar la teoría con el concepto de fuerza, el abordaje es meramente matemático. El sistema se centra en que el estudiante logre resolver los problemas, que llegue a los resultados esperados y no se cuestiona nunca la concepción del significado de fuerza. Sencillamente se da una definición de uno o dos renglones. La fuerza generalmente tiene un concepto muy corto, muy concreto y no se llega a ahondar más, no se llega a generar interrogantes de qué es, de cómo lo podemos concebir, si tiene diferentes escenarios de aplicación, todo eso es parte del problema. Por lo que la pregunta de investigación también aquí ya genera algunos cambios. Tenemos que la pregunta es cuál es el cambio conceptual que se alcanza al involucrar la reflexión filosófica basada en la teoría del cambio conceptual mediante la aplicación de una guía didáctica en los temas de fuerza en gravitación universal en los estudiantes de secundaria. Inicialmente eh, estaba pensado hacerlo en gravitación y también en fuerza, en segunda ley de Newton. Sin embargo, lo quisimos establecer para que estuviera más puntualizado en gravitación y podernos también concentrar en generar los resultados en este propio tema para intentar obtener mejores resultados. El objetivo general, que también tiene cambios, y es comprobar cómo la reflexión filosófica puede generar un cambio conceptual del término de fuerza en gravitación universal mediante la aplicación de esta guía didáctica en estudiantes de secundaria en Costa Rica. Entonces, lo que queremos hacer es comprobarlo. Vamos a ver si en verdad esta metodología, este proyecto que se está estudiando, que se está investigando, de verdad genera ese avance y ese desarrollo cognitivo y también conceptual en los estudiantes, pero muy importante, partiendo de la reflexión filosófica, logrando involucrarla de una manera protagonista y dándole pues ese papel preponderante. Entre los objetivos específicos, que también tienen modificaciones,
tenemos identificar las principales deficiencias en el campo de la enseñanza de la física al manejar el concepto de fuerza en gravitación. Estas deficiencias, como mencioné, se dan porque la fuerza se comienza a ver desde décimo año incluso. Hay instituciones públicas donde la fuerza sí se ve desde séptimo año, séptimo nivel. Sin embargo, las instituciones privadas, como utilizan también el calendario norteamericano, como el caso donde yo estoy, la fuerza se ve hasta décimo, que es cuando ya los estudiantes tienen pues un periodo ya bastante amplio de estar estudiando y una edad también avanzada, ya tendrían unos 16 años y es la primera vez que se enfrentan al concepto de fuerza, cuando ya han tenido muchos años de ver un concepto que podría estar pues no definido de una forma óptima. El segundo sería determinar el grado con el que las ideas preconcebidas generan discrepancias en los estudiantes de secundaria con respecto a la definición formal, mediante la aplicación previa del test de Newtonian Gravity Concept Inventory, que más adelante les voy a mostrar también una imagen. Esta es una herramienta que logré conseguir, que está totalmente verificada por profesionales. Incluso solicita de una manera eh, muy restrictiva que no se proporcione a cualquier persona, que tiene que ser descargada solo bajo ciertos permisos y trae hasta una contraseña. Incluso esta herramienta está muy interesante, ya más adelante se las voy a mostrar. Y el tercero dice identificar los cambios en la concepción del término de fuerza en los estudiantes a partir de la aplicación de una guía didáctica en conjunto con la base conceptual integral y la reflexión filosófica, por lo que también queremos entonces involucrar lo que es la reflexión filosófica para que tenga el papel protagónico. Entre los antecedentes está de igual manera Budini en el 2019, cuando habla del área de la mecánica newtoniana. Esto también va a involucrar la gravitación y se detectan deficiencias relacionadas específicamente con el concepto de fuerza. Fleissner en el mismo año, que habla de la realidad en la que los estudiantes se desenvuelven, como esta tiene que ver meramente con la percepción que tienen de su entorno, así como lo menciona también la parte constructivista. El entorno es el que va a determinar cómo llega uno a tener esa percepción y a desarrollar el conocimiento en base a en donde se desenvuelve. Luego Georgi y otros autores en el 2005, cuando habla de las percepciones con respecto al término de fuerza, hay una relación directa con velocidad y movimiento de los cuerpos, eh, específicamente con el término de fuerza. Y Laudadío, en el 2019, que habla de las concepciones epistemológicas, cómo estas llegan a afectar la formación de los nuevos estudiantes. O sea, que en verdad hay preconcepciones y esas preconcepciones pueden llegar a alterar el funcionamiento, la comprensión de lo que es esta parte de física. En el marco teórico, Guerrero, en el 2019, cuando habla del concepto de fuerza en mecánica clásica como columna vertebral de la docencia. Todos sabemos que pues, Newton fue quien generó una de las más grandes revoluciones en física, una de las más grandes incluso uniones, conjunciones de fórmulas, por lo que también llega a ser, como le indica aquí, columna vertebral. Es una de las principales bases que tenemos. También Itza, con otros autores, cuando habla de la importancia del lenguaje en la comprensión de la física, no es solamente numérico, no todo es numérico. Moreira, cuando habla del cambio conceptual y aprendizaje significativo, cuando menciona la relación de ecología conceptual, como todo se involucra, todo tiene una relación entre el conocimiento cotidiano y científico, como indica Pérez. Segarra, que en 1991, aunque es un poco antiguo, habla de la readaptación, cuál es el vínculo con los sentidos, cómo se logran interiorizar las definiciones. Y también Smithfield en el 2018, cuando habla de la raíz epistemológica de un concepto y cómo ésta resulta determinante para su diferenciación con respecto a la aplicación del mismo, cómo se puede llegar a plasmar ese conocimiento. La metodología es una investigación mixta, se busca la aplicación de la guía didáctica, se quiere implementar la experimentación por medio de un laboratorio virtual. Anteriormente me habían hecho sugerencias de involucrar un poco de experimentación para que no fuera tan plano. Ya está también aquí
Ya está, ya lo van a poder observar. Los aspectos cualitativos tenemos la percepción, motivación, afinidad e interiorización, cómo los estudiantes perciben, cómo se motivan ante el tema de fuerza, cómo se hacen afines y cómo interiorizan. Todo esto se va a conjugar básicamente en el hecho de poder averiguar o poder comprobar con esta guía si todo se conjuga y todo ayuda para que el aprendizaje se dé de una manera satisfactoria. Los aspectos cuantitativos, también los resultados, que aunque no van a ser la parte central de nuestro proyecto, va a ser importante porque va a permitir definir si de verdad el aprendizaje se dio. Recordemos que aunque la parte teórica no es lo esencial, no es nuestro centro, perdón, la parte numérica no es nuestro centro, es necesaria. Entonces también no podemos enseñar el concepto y que los ejercicios salgan mal. Entonces de igual manera, por eso se da una investigación mixta. La propuesta metodológica consta de la guía didáctica, que se centraliza en las bases cualitativas sin dejar de lado las cuantitativas, y se toman en cuenta 6 clases de 80 minutos cada una. Aquí ya me voy a centrar en lo que es la guía didáctica para poder también mostrarles las novedades. En la semana 1 tenemos las ideas previas sobre el concepto de fuerza en gravitación universal. Aquí la idea es conocer las ideas previas de los estudiantes, qué noción tienen, qué concepciones tienen para poder evaluar esas preconcepciones que mencionábamos antes. Y lo que se planea aquí es, bueno, primero proporcionar a los estudiantes el Newtonian Gravity Concept Inventory, que se los voy a mostrar más adelante. Esto va a ser importante porque a partir de aquí vamos a poder saber la comparación, cuál es la comparación de acuerdo con los conocimientos previos y el conocimiento al final de toda la aplicación. El diálogo socrático se va a llevar a cabo en la clase, esto no va a ser algo escrito, va a ser algo oral, entonces también se planea poder grabar lo que es este diálogo. Y también va a incluir un cuestionario con preguntas concernientes a este tema, que son los anexos. Adicionalmente, se va a proporcionar de forma complementaria una lectura de mecánica básica, fuerza y movimiento, que sería de la página 72 a la 76 de Lorenzo y Parraguirre, donde se les pide a los estudiantes hacer un ensayo corto, no tiene que ser muy largo, de hecho va a ser alrededor de una, máximo 2 páginas, donde ubiquen las ideas básicas, las ideas concretas del concepto de fuerza gravitacional y lo relacionen con la lectura. A partir de aquí también va a ser un buen complemento para poder evidenciar qué comprenden los estudiantes del concepto de fuerza a nivel inicial. Las preguntas del diálogo socrático, esas sí las mantuve. Considera que la fuerza es algo real, es un elemento imaginario o palpable, qué relación establece entre la fuerza y el movimiento. Cuando se dice que es un vector, ¿cómo se entiende eso? Al establecer que la gravitación no es una fuerza de contacto, sino de campo, ¿en qué es diferente? Si se pretende medir una fuerza, ¿se está tratando con un tema físico o es matemático meramente? Y si se considera que la fuerza es una causa o una consecuencia. En la semana 2 vamos a tener la discusión de todas estas ideas previas que se llevaron a cabo con el diálogo socrático. Y el objetivo es motivar la insatisfacción que los propios estudiantes, de acuerdo con el significado del diálogo socrático, logren encontrar esa insatisfacción en ellos mismos, pero que nazca de ellos. El diálogo socrático, por supuesto, debe ser guiado por el docente, que en este caso sería yo, y lo que voy a intentar es dirigirlos hacia esos huecos, esos espacios donde probablemente se les generen dudas. Se van a proponer fenómenos donde los alumnos intenten usar sus concepciones actuales para predecir o describir el comportamiento de la fuerza gravitacional, y luego se hacen preguntas también de tipo socrático, que ellos continúen viendo esa insatisfacción. Aquí va a ser esencial la lectura que se les va a asignar, que es gravedad en Bruno, Kepler y Newton. Aquí se ve la distribución de la materia y sus implicaciones cosmológicas, y eso es de Diego Pintado, de la página 25 a la 47. Aquí es donde básicamente quiero involucrar mucho más a la filosofía, puesto que es una lectura que está totalmente focalizada en la parte filosófica, y también que escriban un ensayo corto sobre si la fuerza es un concepto o un fenómeno. A partir de aquí lo van a relacionar con la lectura. Esa es la lectura, viene el resumen, aquí indica que se repasan problemas astrofísicos, astronómicos y filosóficos del nuevo esquema cosmológico, puesto que vamos a ir por Bruno, que es Giordano Bruno,
Kepler, Johannes Kepler, y luego con Newton. Entonces vamos haciendo como una línea del tiempo para que ellos vayan viendo cómo va cambiando el concepto de gravitación, y es como una línea del tiempo tal vez donde ellos se van a poder ubicar y ver cómo ha ido evolucionando. A partir de ahí entonces van a ver a qué se refiere la cosmología moderna o newtoniana cuando hablamos de fuerza de gravedad. En la semana 3 tenemos que discutir el comportamiento de los distintos tipos de fuerza. Aquí se van a presentar fuerzas de contacto y de acción a distancia, donde está involucrada la gravedad, la gravitación universal. Y aquí implementamos la experimentación por medio de la aplicación de un laboratorio virtual. Y adicionalmente, en forma paralela, se estudia el capítulo del libro para elaborar actividades propuestas en el laboratorio. Aquí pueden observar un poco, quise meter estas dos imágenes para que ustedes observen. Es un laboratorio virtual. Se llega a utilizar lo que es pues, de forma gráfica, un láser, también el péndulo de torsión, y ellos en estas actividades que se ven a la derecha van anotando cuáles son los valores de la masa, cómo varía la masa con respecto a la distancia, por ejemplo, cómo varía la fuerza con respecto a las masas, la fuerza con respecto a la distancia, y conforme van ellos creando los gráficos, eso les permite ver cuál es la tendencia. Entonces, el laboratorio también les permite experimentar, observar esas tendencias, esos cambios en los fenómenos, y no solamente hablar de conceptos y hablar de teorías. En la semana 4 tenemos resolución de problemas. Aquí se plantean problemas dentro del contexto cotidiano, para que ellos también puedan ver que es algo que se aplica a la vida cotidiana. Esa resolución de problemas también va a tener discusión de las suposiciones necesarias y el nivel de aproximación que implican. Se enumera el orden en que se desglosa un problema para llegar a una solución correcta, y se da, por decirlo así, como ese lineamiento para cada uno de los problemas. Va a ser un conjunto de 4 ejercicios que van a escalar en dificultad, y aquí se van a poder obtener conclusiones sobre la relación entre los resultados de cada problema y la realidad. Se van a incluir estas preguntas que se observan aquí y se resuelven ejercicios de gravitación también en el libro de texto. Los problemas tienen este formato más o menos, lo ubiqué solamente a nivel gráfico para que ustedes vean que en el proyecto, en el documento como tal, el de Word, ya también tiene esto planteado. En la siguiente semana va a ser la evaluación. Es un examen escrito con un problema a nivel cuantitativo y 4 preguntas de análisis para de igual manera centrarnos en la parte conceptual, pero no dejar de lado la parte numérica y el ensayo de una página ya donde ellos van a ir cerrando, ir concluyendo todas estas ideas. Finalmente, la discusión de la evaluación para una retroalimentación, donde todos vamos a evacuar las dudas, si queda alguna pregunta, alguna duda también de carácter que pueda ser filosófico, que se pueda llegar a dialogar, a filosofar, por decirlo así. Y también proporcionar a los estudiantes nuevamente lo que es el Newtonian Gravity Concept Inventory para poder definir cuál es el nivel de comprensión que se tiene ahora y poder definir si se llegó a un cambio conceptual. Esta es la parte gráfica, es lo que puse para que ustedes más o menos lo puedan observar. De igual manera, les puedo enviar el documento. Este es el que les digo que tiene muchas restricciones, que no nos permiten como enviarlo. Por ejemplo, no puedo yo distribuirlo en una página que sea totalmente pública para que todo el mundo lo descargue. Es, al parecer, bastante protegido, probablemente por los derechos que se tengan y demás. Pero aquí hay unos ejemplos donde están las primeras 3 preguntas y lo que hacen es evaluar de manera cualitativa cuál es el concepto que tiene el estudiante de la gravedad, de fuerza de gravedad. Y también la ganancia conceptual. Para esta efectividad de la guía se tomó como referencia esta fórmula de ganancia normalizada que se propone por los autores que se mencionan ahí en 1992. Esta es la fórmula. Y en este caso se tiene la calificación previa y la calificación final. Entonces, de esa manera ya se podría obtener cuál es el grado de ganancia conceptual con esta fórmula. Se pretende que la guía ayude a los estudiantes a lograr una mejor comprensión, a aterrizar las ideas, a no solamente evidenciar resultados numéricos, a que los estudiantes relacionen problemas científicos con implicaciones filosóficas
y buscar lograr el aprendizaje significativo mediante esa interiorización. No solamente aprendieron el número, no solamente se aprendió el procedimiento matemático, sino que también se aprendió lo que es la parte conceptual de una manera protagónica. Y eso sería eh, el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues pasaríamos a una serie de preguntas y respuestas o comentarios por parte de tu comité tutorial. Comenzaríamos con la doctora Pamela. Entonces, doctora Pamela, si quisieras comenzar, por favor. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que ya a la última sesión que tuvimos todos juntos, creo que sí se ve avance, ¿no? En tu trabajo ya está más puntualizado todos tus objetivos, de hecho. Y, o sea, preguntas en sí no tengo, nada más es comentario general respecto justamente a lo del diálogo socrático, que lo introduces en las primeras sesiones, ¿no? En las primeras avances con tus alumnos. Después ya no lo trabajas, el diálogo. Creo que en la segunda semana creo que todavía Ajá. iba a manejarlo, pero hasta la segunda, sí. Lo dejé hasta la segunda. Ah, ok. Bueno, nada más como sugerencia, quizá me parece que en la sesión 4 también, cuando dices que, me parece que también cuando haces como una especie de preguntas o cuestionamientos hacia los alumnos, supongo que ahí también podrías meter de nuevo esta metodología para ver qué tipo de resultados tienes con ellos. O sea, Perfecto. como involucrar algunas preguntas en un sentido más de reflexivas, pues, que te permitan este diálogo entre ellos. Entonces, Perfecto. nada más es como sugerencia, pues. Entonces, creo que vas bien y pues felicidades. De mi Muchísimas parte es gracias. todo. Ujú. Muy amable, gracias. Pamela, ¿Perdón? muchas gracias. ¿Nos escuchas? Sí, sí, escucho. Muchas gracias. Pasaríamos ahora con el doctor Isaías. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, hola Miguel, muchas felicidades por tu trabajo. Parece que, bueno, va tomando rumbo. Eh, yo sigo insistiendo bueno, sigo insistiendo porque lo he comentado en alguna otra ocasión, que me parece que hay algunos ajustes que yo te sugiero puedes hacer en tu objetivo con la finalidad de que eh, esta guía didáctica o, bueno, tu propuesta didáctica tenga más fuerza y se relacione con tu investigación. ¿A qué voy? Mira, si me ayudas con tu objetivo, por favor, poner en pantalla tu objetivo. Ahí, mira, comprobar cómo la reflexión filosófica. A mí me parece que el verbo con el que inicias el objetivo general no es el apropiado para este objetivo, bueno, para lo que tú buscas, o por lo menos no encuentro una relación adecuada, porque eh, por un lado ya estás bueno, eso me parece que es como una hipótesis, comprobar cómo la reflexión filosófica puede generar un cambio conceptual, es decir, de antemano ya sabes que esta reflexión va a generar un cambio y lo que vas a hacer es comprobarlo. Y bueno, por supuesto que todos tus esfuerzos pedagógicos van a ir encaminados a que se compruebe que efectivamente vas a generar un cambio conceptual. Yo sería, o te sugiero que utilices verbos que impliquen otro tipo de metodologías, como verbos como los que tienes incluso en tus objetivos específicos. Por ahí tienes uno de identificar o incluso determinar, uno de esos verbos como identificar o determinar, o incluso documentar los cambios en la concepción del término, porque comprobar ya de antemano ya estás diciendo que va a suceder, pues tampoco te das quizá la libertad de que puede ser que tu reflexión no ocasione un cambio conceptual.
Entonces, bueno, el verbo creo yo que lo puedes, o bueno, te sugiero que lo modifiques en términos de una documentación o una identificación de estos cambios, como lo tienes en el verbo último de tu objetivo específico. Ese es por un lado. Ahora sí, si regresas ahora al título, o bueno, si quieres nada más lo comento. El título me parece demasiado específico. Yo, bueno, soy o me parece más pertinente que no sea tan específico porque puede parecer ingenuo, pero carece de mucha generalidad, o más bien carece de generalidad, o carecería de generalidad tu investigación, cuando dices en cursos de física para secundaria en Costa Rica. Yo entiendo que en las investigaciones que nosotros hacemos, que son metodologías cualitativas y que se basan en estos estudios de caso, pero que profundizan mucho sobre la realidad, se tiene la impresión que carecen de generalidad porque como que no hay unas relaciones de causa-efecto. Y, sin embargo, esto no parece ser tan cierto. Creo que los estudios de caso o las metodologías cualitativas pueden tratar de generalizarse y lo que pasa es que todo depende también de tu metodología y cómo lo estás documentando. Me parece que si alguien quiere replicar tu trabajo, tendría que restringirse a que tendrán que ser cursos de física para secundaria y solamente en Costa Rica. Entonces, yo creo que sin temor puedes cortarle hasta reflexión filosófica, cambio conceptual por medio de la reflexión filosófica. Y claro, en tu metodología o tendrás que especificar que tomaste sujetos de cursos de física de secundaria en tu país. Pero le das la libertad al lector de que también no sean cursos de física. A lo mejor él va a utilizar cursos de matemáticas o a lo mejor cursos de otra índole, pero que puede explorar también esta enseñanza de la gravitación, a lo mejor de historia, no sabemos si hay estudios o más bien materias que aborden la gravitación universal desde el punto de vista histórico, o historia de la ciencia, eso no lo sabemos. Total que, o en resumen, lo que quiero decir es que le des la libertad al lector de que tu trabajo se pueda aplicar en otros campos. Bueno, entonces mi sugerencia es muy concreta, es quitar en cursos de física y que eso lo mandes a la metodología y que ya el lector se empape ahí de tu trabajo. Y ya por último, en tu pregunta, dale por favor a tu pregunta ahora de investigación. Sí, ahí por ejemplo, dices mediante la aplicación de una guía didáctica en los temas de fuerza en gravitación universal en estudiantes de secundaria, puede parecer que la guía te ate, pues, porque la guía también forma parte de metodología. Quizás si la guía se quite de la pregunta de investigación, de ahí, pues, no de tu metodología. Entiendo que en tu metodología está la guía didáctica, que por cierto me parece muy completa y muy detallada, algo que, que te felicito, pues, porque es una guía que está, me parece bien planificada, pero yo creo que tampoco es necesario que aparezca en tu pregunta de investigación. Puede ser que también esa reflexión la alcances sin la necesidad de una guía didáctica. Bueno, ahora sí, ya por último, te había dicho que esto era lo último, pero no, olvidé anotar otro que también lo tengo en mente, otro punto. Sobre el cambio conceptual, entiendo que este deseo tuyo de medir, ¿no?, los cambios conceptuales por medio de una expresión ahí que tienes y que mostraste. No sé, bueno, yo te invito a que reflexiones si es necesario documentar con tanta precisión o más bien de manera cuantitativa este cambio conceptual. Creo que el cambio conceptual también se puede medir o se puede observar a través de una descripción adecuada de lo que van haciendo los estudiantes, una evolución en sus respuestas, en su razonamiento, en sus palabras filosóficas que lleguen a utilizar mientras tú los invitas a que trabajen con la fuerza de gravitación y su relación con el movimiento
que quites o que más bien trates de que tengan estas falsas concepciones sobre fuerza y movimiento. Si logras hacer esa descripción, creo que puedes bien prescindir de la fórmula de cambio conceptual. Eso, pues, esa es una de mis sugerencias, sobre todo porque es un trabajo cualitativo y me da la impresión que este tipo de expresiones que las que tú mostraste pueden ser útiles, pero para números muy, muy grandes. Incluso cuando utilices ya metodologías cuantitativas y cuando utilices estadísticos, ¿no? O medidas estadísticas. Bueno, esa es la impresión que tengo. Pero, bueno, yo creo que falta poco desde mi punto de vista como para que tu trabajo ya quede más cuadrado. Yo veo un avance importante en tu investigación y te felicito, Miguel. Bien, Muchísimas sería gracias. todo de mi parte. Muchas Gracias a gracias ti. por todos los consejos. Gracias a todos. Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que están comentando. Yo quisiera comentar algo y creo que el doctor Mario también, sus asesores. Y bueno, después de esto terminaríamos y pasaríamos a deliberar. Pero bueno, le doy la palabra al doctor Mario y yo ya. Gracias, doctor Piberto. Pues nada, agradecerles, colegas, sus observaciones y comentarios son muy valiosos y, por supuesto, serán tomados en cuenta. Miguel, me parece que tiene mucha razón el doctor Isaías con esta redefinición que tenemos que hacer de verbos en los objetivos y eliminar esta parte de la guía didáctica porque es un instrumento para responder la pregunta, pero no es parte de la pregunta. Entonces ahí coincido totalmente con el doctor Isaías. Y también algunas cuestiones que tenemos que conversar, porque, por ejemplo, lo conversaba aquí con el doctor Gilberto, no le dio tanto sentido ahorita el uso de los laboratorios virtuales si tu herramienta va a ser la reflexión filosófica, porque entonces estaríamos agregando un elemento más a tu análisis que sería cómo la reflexión filosófica se ve afectada o afecta al laboratorio virtual, por ejemplo. Creo que sería una complicación innecesaria en este momento. Por otro lado, también coincido con el doctor Isaías con esto del factor de G. Hay que tener cuidado entre el cambio conceptual y la ganancia conceptual, que es lo que te mide el factor de G. Entonces, tal vez habría que limitarnos un poco y ya está contemplada tu guía didáctica. Entonces, yo creo que es un poco complicarnos de más la vida porque de por sí la pura reflexión filosófica, ver cómo impacta en el cambio conceptual es bastante profundo como para meterle más ruido con la ganancia de conceptual de aprendizaje, que es lo que termina el factor de Hegel. Porque fíjate que tú pones el Gravity Inventory y aparte utilizas también una serie de problemas. Como que ahí también entra dentro de cuál es tu instrumento de vas a medir y posteriormente los indicadores que utilices. Y finalmente, y creo que aquí nos queda todavía un poco, ¿cómo vas a medir el cambio conceptual? Porque ni con los problemas, ni con el Gravity Inventory se podría medir el cambio conceptual. Yo, por ejemplo, dentro de tus referencias señalas a Moreira, creo que habría que buscar más sobre los mismos trabajos de Moreira, entre otros, de cómo, qué instrumentos se utiliza para medir el cambio conceptual, aparte de utilizar la reflexión filosófica. Pero bueno, ya lo platicaremos más, no es momento de consideración. Sería ser conectado con. Gracias, doctor Mario. Miguel, nada más para ya casi concluir. Recordemos una cuestión. Comentaba también con el doctor Mario que tú planeas guía didáctica para 6 sesiones. Y me quiero centrar en estas cuestiones del tiempo. No, porque tengo en esta la cuestión relacionada con. Se nos hace un poco excesiva. Habría que trabajar los instrumentos para tratar de reducirlo.
porque te vas a encontrar con un mar de datos, de información que tendrás que analizar. Y bueno, coincido con todo lo que señalan los doctores. Pues por último, tienes que distinguir muy bien entre lo que es el carácter de tu investigación, si es cualitativa o cuantitativa. Y quizá lo de la ganancia conceptual no sea pertinente. No es pertinente desde mi punto de vista, de acuerdo a cómo lo estás planteando. Bueno, y lo otro relacionado con el tiempo es, tú ya estás en cuarto semestre. A estas alturas tienes que haber ya aplicado y estar sentado, analizar datos y hasta tener un avance significativo de tu tesis. ¿Cuándo piensas aplicar esto? Porque todavía no lo tienes, perdón, todavía no lo tienes bien configurado. Se ve un avance, le agradecemos a los doctores señalamientos, pero todavía no es tarde. Y entonces, si todavía te va a llevar un tiempo darlo adecuadamente, no pensarías tú aplicarlo, ¿verdad? Que el siguiente semestre tú ya no tomas materias y ya está ahí. Sí, bueno, sí, de hecho estoy esperando la aprobación. Estoy intentando ya tenerlo listo y aplicarlo en el momento que ustedes ya me permitan, me brinden esa aprobación. Pero para eso sí sé que estoy tomando en cuenta todos los detalles que me dicen para saber qué es lo que tengo que modificar. De mi parte, sí, es esperar la aprobación, básicamente. Bueno, Miguel, ya Porque, lo platicaremos. Entonces, te agradezco los señalamientos de los doctores y entonces próximamente pues ya se te dará a saber el resultado de esta evaluación. Dejaré de grabar ahorita, dejas de grabar, para que si en ese momento lo necesitas, pueda pasar el video. Nosotros vamos a quedar en liberar. Después te pedimos que aquí termina. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto. muchas gracias a todos.